Para esta práctica será la demostración de conducción de calor mediante los nodos. Nos dice que la temperatura va a ser diferente dependiendo los nodos y las temperaturas en donde estés. Para esto se hace un cálculo metiendo las temperaturas con unas parrillas eléctricas que se ponen en el petatillo. Bueno, en este caso estamos utilizando un ladrillo que le hicimos unos nodos que serían 6. Son estos los orificios que tienen. Se le está metiendo una temperatura a los lados con las parrillas eléctricas de aproximadamente 94 grados centígrados. Todo esto lo estamos midiendo con un termostato y tenemos que checar la temperatura en cada uno de los nodos. Para hacer esto, primeramente debemos de hacer un cálculo metiendo como temperatura ambiente 28 grados, que es lo que tenemos en la atmósfera, en el ambiente en donde estamos. Aproximadamente son 28. Y se hacen diferentes cálculos para esto. Podemos decir que aquí tenemos el diagrama de ladrillo con los 6 nodos. Partiendo como referencia le pusimos unos números que sería 1, 2, 3 y 4, el cual también lo tiene nuestro ladrillo, que aquí tenemos que es 1, 2, 3, 4. Bien, como nosotros le estamos metiendo, hicimos el cálculo con una temperatura de 80 grados de que nos estaba ofreciendo las parrillas, y de temperatura ambiente serían 28. Nosotros tenemos que conocer la temperatura en cada uno de los nodos, que sería T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Como no sabíamos la temperatura, para esto se utilizaba una fórmula que era T1 es igual a la temperatura izquierda más la temperatura superior más la temperatura derecha más la temperatura inferior, todo esto sobre 4. A este nodo le llamamos T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Con referencia a nuestra fórmula para sacar la temperatura de T1, aquí tenemos 80 grados, aquí tenemos 28, que son los de la temperatura ambiente, aquí tenemos 80. La temperatura del lado izquierdo serían 80. Entonces se sustituyen los valores. Serían 80 más la temperatura superior, que es 28, más la temperatura derecha, que es T2, pero como no la tenemos, sería una incógnita, más la temperatura inferior, que sería T4, que es igual, es una incógnita. La ventaja de hacerlo con se puede decir que es todo simétrico y nuestro ladrillo tiene las mismas medidas. Y tenemos que T1
T1 es igual a T3 y T4 es igual a T6 y T2 es igual a T5. Proseguimos a hacer los cálculos. Para esto hicimos estos cálculos, que de la fórmula acá pasamos el 4, lo pasamos multiplicando, y aquí los valores que teníamos como temperaturas, los que sí sabíamos, los despejamos hasta que llegamos a una matriz de 4×4 y llegamos a estos resultados, que T3, como es igual a T1, por eso le pusimos T3, es igual a T1, que es igual a 50.285717 grados centígrados, y T2, que es igual a T5, como aquí lo podemos ver. Aquí podemos observar que por la simetría de los nodos viene siendo lo mismo de la temperatura de T3, T1, T6, T4, viene siendo la misma temperatura. Esto lo tenemos que comprobar con un termopar, haciendo las mediciones en cada uno de los nodos que tenemos en nuestro ladrillo. ¿Cuál primero? Los datos nos arrojaron que el nodo 1 debería de arrojar una temperatura de 50.2857 grados centígrados. Ahorita lo vamos a verificar. Puedo observar que va aumentando poco a poco la temperatura por el tipo de material que es el ladrillo, por los componentes que tiene. Es un buen aislante de calor, un buen aislante térmico, pues aproximadamente. Entonces, el nodo del medio, que es el nodo 2, nos tiene que arrojar una temperatura de 42 grados centígrados. Nos da 37, que podemos observar que es aproximado. En nuestro nodo 3 nos dice que es igual a T1 y nos debe de dar una temperatura de 50. Tenemos en el nodo 4 que la temperatura deben ser aproximadamente 50, nos da 46. Estas variaciones son principalmente por las resistencias, que pues, en sí no nos ayudan mucho porque no son muy exactas. También los cálculos varían un poco porque no tomamos el espesor y las resistencias. En el nodo 5 nos tiene que dar 42 grados centígrados. Nos está arrojando una temperatura de 40, 39. Esto es debido a las condiciones en las que se están trabajando. Bueno, con esto es todo es todo para la demostración de conducción de calor por los nodos. Aquí como último ejemplo, en el nodo 6 nos está dando el 54, nos tiene que dar 50. Para esta práctica esto fue todo. Bueno, para esta práctica fue todo. Fue la demostración de conducción de calor por medio de los nodos, utilizando un termopar y unas resistencias eléctricas. Este es
en nuestro equipo, que está conformado por Juan de Dios Juárez Blanca, Antonio Hernández, Roberto Campo. somos estudiantes de la Ingeniería en Electromecánica del Instituto Tecnológico de Zacatepec. Esto fue todo. Gracias.